Dreher toma para su estudio la definición de Lagache, que dice que la conducta es el conjunto de respuestas significativas por las cuales un ser vivo en situación integra las tensiones que amenazan la unidad y el equilibrio del organismo. Sus características son: es funcional, es decir, tiene una finalidad que es la de resolver tensiones, implica siempre un conflicto, solo puede ser comprendida en el contexto en el que ella ocurre. Todo ser vivo tiende a preservar un estado de máxima integración o consistencia interna. A su vez, Dreher distingue dos tipos de conducta: la conducta molar y la conducta molecular. La conducta molar es la suma de fenómenos fisiológicos y físicos de una respuesta total. Posee una unidad en sí misma que se pierde cuando se la estudia como reacción puramente fisiológica. Es intencional, cognitiva y voluntaria. La conducta molar es la más abarcativa. Ejemplo de ella es la acción de comer cuando tenemos hambre. La conducta molecular no tiene intencionalidad ni cognitivismo, es involuntaria. Esta conducta es una manifestación segmentaria y se la estudia en forma puramente fisiológica. Ejemplo de ella son las acciones naturales de nuestro organismo, como el latido del corazón. La conducta se manifiesta como tres tipos diferentes que se simbolizan en tres círculos concéntricos. Estos fueron llamados áreas de la conducta por Puchin-Rivière. El primer círculo es el área de la mente, el segundo círculo es el área del cuerpo y el tercer círculo es el área del mundo externo. Campo es la situación total considerada en un momento determinado, es decir, un corte hipotético y transversal de la situación. El campo de la conducta se divide en otros tres campos: el campo ambiental, que se constituye por el conjunto de entornos, sucesos y condiciones que rodean al individuo; el campo psicológico, que se entiende como la conducta en sí misma; y el campo de la conciencia, que se encarga del pensamiento consciente. Si los últimos dos campos coinciden con el campo ambiental, se puede decir que el sujeto actúa con sentido de la realidad. En cambio, si alguno difiere, se dice que hay una cierta disociación entre campos. Según la extensión o amplitud con la cual se estudia un fenómeno, se reconocen tres tipos de ámbitos: el ámbito psicosocial, que se centra en el estudio del individuo; el ámbito sociodinámico, que estudia a los grupos comunidades; y el ámbito institucional, que estudia la relación de los grupos y las instituciones. Tensión y ansiedad. La tensión es una cualidad del campo. Cuando un organismo o campo mantiene estabilizada una estructura, decimos que no hay tensión. Esta puede o no percibirse. Cuando la desorganización o tensión se estudia en el sujeto, la llamamos ansiedad. La ansiedad es una conducta. Se dice que la conducta desorganizada o desordenada tiende imperiantemente a organizarse o ordenarse como todo equilibrio del campo. La tensión puede aparecer en las tres áreas o solo en una de ellas. Si es percibida, es decir, si aparece en el área de la mente, la vamos a llamar con el nombre de ansiedad. Si aparece en el área 2 o del cuerpo, la vamos a llamar angustia. Pero si aparece en el área 3, la vamos a denominar miedo. La tensión en el campo de la mente produce la ansiedad y esta funciona como señal de alarma. Esta tiende a restablecer un equilibrio. Solo si no se alcanza un nivel demasiado alto o intenso. Ahí no se puede producir un equilibrio. Si la ansiedad perdura, esta se transforma en una conducta predominante. Para que ella funcione como señal de alarma, se requiere una intensidad óptima que no debe ser sobrepasada. El campo restablece su equilibrio automáticamente siempre que su desorganización no haya pasado determinados niveles. La señal de alarma nos permite anticipar y prever situaciones para reaccionar anticipadamente y preparar una respuesta. La conducta es reguladora de tensión y esta es su finalidad. Toda conducta tiene como finalidad liberar la tensión originada por la desorganización del campo. La homeostasis denomina cierta regularidad con la que los fenómenos ocurren y se relacionan. Es un estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo que se necesitan para sobrevivir. También es un proceso que hace al ser humano de cierta forma independiente del medio exterior. Cannon extendió el concepto de homeostasis a otros campos. En la psicología coincide con la finalidad de la conducta. Stacknet y Karwowski decían que había dos tipos de homeostasis: la estática, que corresponde a la restitución fisiológica automática del equilibrio, sin intervención de la experiencia; y la dinámica es la que aparece en situaciones complejas que intervienen centros subcordiales y centros superiores, como el pensamiento, aprendizaje y memoria. La psicología tiene modificaciones que constituyen lo que denominamos conducta. El campo psicológico tiende a mantener constantes sus condiciones de equilibrio o a recuperarlas si las ha perdido.